Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Otra vez, bueno, buenas noches. Si estamos en México o algún lugar de Latinoamérica, ya sería un poco tarde hasta Sudamérica, pero buenos días si estás en otro lugar o buenos días si lo estás viendo en retransmisión. Yo soy Denise Matienzo, yo hago acompañamientos terapéuticos con técnicas de liberación emocional y estoy aquí como cada jueves para compartir contigo un tema interesante. Bueno, obvio que yo considero interesante, ¿no? O sea, habrá que ver si ustedes lo consideran interesante. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí. Si te estás conectando y quieres saludarme, me dará mucho gusto saludarte, saber que estás acá, saber de dónde vienes, qué estás haciendo. ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Estás en la noche o estás en el día? Recuerda que si estás viendo esto también en retransmisión, nos gusta saber desde dónde nos miras, qué estás haciendo, cómo es el clima, todas las mismas preguntas. Igual nos gusta saber cómo andas. Incomprendido, que creo que ha pasado de ser un tema originalmente como poco abordado y que no hacía ningún sentido en un primer momento para la medicina y que pronto empezó a ser un tema cada vez más difundido entre las personas y que creo que muchas personas traen como en la mente el tema de los significados de la enfermedad, pero que no entienden del todo qué pasa ahí con el significado de la enfermedad y que un poco ha acabado en un discurso culpabilizador o en discursos de pensamiento mágico. Y creo que ninguno de esos, la verdad, nos ayuda bien a entender esta postura sobre la enfermedad como camino. Y entonces por eso me decidí a hacer este live hoy. Andy, hola, bienvenida. Entonces, dicho lo cual, justamente, así ya me saludó Andy, muy bien. Quiero preguntarte, que te preguntas tú ahorita que estás viendo este live, ¿qué significa para ti la enfermedad? Porque creo que hay una doble sensación, digamos, con la enfermedad. La primera sensación es que es incómoda, no la quiero, no me gusta, no creo que aporta nada, sino es como un mal funcionamiento de mi cuerpo, un mal funcionamiento de mi mente. Es algo que se desconfigura, se descompone, mi cuerpo se descompone y por eso tengo una enfermedad. Y la otra es esta sensación, creo también, de como de es mi culpa, ¿no? Esto que me pasa por mi culpa. Y por diversas culpas, ¿eh? Puede ser que sientas que es tu culpa porque comiste mal, porque te descuidaste, por miles de razones, ¿no? Hay miles de causas. Ahorita vamos a hablar justo del asunto de las causas. Porque estas cosas me podrían hacer sentir culpable, me podrían hacer pensar que... Y por aquí empezar para decirte justamente que el primer problema es que lo pensemos como justamente como una culpa, ¿no? Andy dice, como un deterioro del cuerpo. Ujú. Sí, como un deterioro. Incluso en muchos, el cuerpo es esta máquina y es esta máquina imperfecta, se deteriora el mal uso, no sé con qué más dicen que se deteriora, a lo mejor se deteriora con la mala actitud, ¿no? Con la mala actitud, con los malos pensamientos, con la mala alimentación, con la contaminación, en fin, hay algunas otras cosas que quizá dirían que afectan o que deterioran el cuerpo.
La posición de la que voy a hablar hoy es la posición de dos autores alemanes, según entiendo los dos, Thorwald, fíjense, lo voy a tratar de pronunciar, pero la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Thorwald Detlefsen y Rüdiger Dahlke. Por favor, si alguien sabe cómo pronunciar esto, por favor dígamelo. Es más, les voy a mostrar la portada del libro para que si alguien lo sabe pronunciar bien, Thorwald Detlefsen y Rüdiger Dahlke. La posición de, mira, Andy dice también la mala alimentación, claro. No, justo, el descuido, la mala alimentación, la contaminación, los malos pensamientos, las malas actitudes, el ser negativo, las malas relaciones, ¿no? Uno podría pensar, estas cosas deterioran mi cuerpo. Ahora, les voy a contar lo que dicen Detlefsen y Dahlke acerca de la enfermedad como camino. Entonces, la primera es deshacerse de la idea de que es tu culpa y más bien pensar que es tu sombra. Para explicar el asunto de la sombra, tendríamos que retomar la teoría junguiana. Y entonces, hay dos partes que conforman una unidad. Y en el sentido taoísta, una parte de esa unidad, por ejemplo, es negra y tiene un círculo blanco. Y del otro lado está lo blanco con un círculo negro. Sin embargo, estas dos partes forman una completa. Y dentro de lo negativo hay algo de positivo, dentro de lo positivo hay algo de negativo y está perfectamente equilibrado y completo en sí mismo. Y en ese sentido, lo que en el juego de la bipolaridad, digamos, de la óptica bipolar, diríamos que hay algo consciente y hay algo inconsciente. Entonces, hay una parte que se presenta a la luz, que yo veo muy claramente y que puedo mostrar al mundo, y hay una parte que está en la sombra, que no se ve. Y esta parte que está en la sombra, que yo no quiero asumir de mí mismo, de mí misma, eventualmente se puede presentar en forma de enfermedad. Esta sería como la primera visión acerca de la enfermedad, que creo que ya es interesante, ¿no? O sea, a ver, no es mi culpa, sino que es una parte oculta de mí misma que se está presentando de esa manera, se está manifestando ahí. Y se está manifestando ahí porque yo la estoy reprimiendo, porque yo la estoy dejando como sombra y no le estoy haciendo caso. Ahorita vamos a ver cuando dicen ellos acerca de las etapas por qué se queda ahí y luego se presenta como enfermedad. Y entonces digamos, lo que ellos dirían primero es, tendríamos que dejar de ver a la enfermedad desde el modelo causal de la medicina. ¿What? A ver, vamos con calma. Cuando tú vas al doctor, a ver, ahorita justo que estás aquí, llegas tú al doctor y le dices, me duele la panza, ¿no? Que es lo más así común del mundo. Me duele la panza. Y el doctor te preguntaría, bueno, ¿por dónde le duele? No, pues me duele pues, como más abajo, ¿no? Ah, entonces a usted le duelen los intestinos, siente que no, o le duele más hacia la cadera o más hacia las costillas. No, pues me duele y le empiezas a indicar dónde está el dolor, ¿no? Bueno, estoy pensando en los médicos amables, ¿no? Por favor, médicos amables, te preguntan dónde está el dolor y te preguntan más síntomas, ¿no? Si está acompañado de otras cosas. Y supongamos que llegan a la conclusión de que tú tienes gastritis. A ver si hay alguien aquí presente que tenga gastritis. Por favor, levanta la mano si tienes gastritis, colitis, algo así como de la zona de la digestión. Y entonces te dicen, eh, claro, es que usted tiene gastritis porque, y aquí ponen una causa. O sea, se supone que hay una serie de causas que generaron la gastritis, que era lo que yo te acaba de decir. ¿Por qué se deteriora el cuerpo? Porque me alimenté mal, porque viví en un lugar donde hay tóxicos, porque no dormí bien, porque, ¿no? Hay una serie de causas. Abril dice, yo he sufrido de gastritis. Capaz que todos, por lo menos en la Ciudad de México, hemos tenido un episodio de gastritis. Yo creo que esa es casi la regla. Si eres chilango, has tenido un episodio de gastritis seguro.
Entonces, lo que dice Rüdiger y Dahlke es que el problema es que estamos buscando la causa. En el modelo causal de la medicina lo que buscamos es una causa. ¿Por qué me dio gastritis, doctor? No, pues porque comes muy mal, comes mucho irritante, comes mucho picante y además, ve nada más, comes muchos lácteos, ¿no? Tanto pueden decir, y entonces pues tienes que dejar los lácteos, tienes que dejar el picante, y bla, 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 ¿no? Entonces ya a todo le echas limón, te dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que el limón, pero bueno, esa es mi creencia. Pero te dice, no, no, es que le pones mucho limón a todo y le pones mucho picante y entonces comes muchos lácteos, entonces esa es la causa de tu gastritis. O sea, podría ser una posible causa. Ahora, también puede ser que te digan, pues es el estrés. Lo que pasa es que estás muy estresado, muy estresada, y entonces te da gastritis. O te pueden decir, es una bacteria. Lo que te está causando la gastritis es una bacteria. O te pueden decir, es genético, ¿no? La verdad es que, oye, pues mira, ya revisamos tus hábitos, no tienes estrés, es genético. Lo que dirían entonces ellos es, nosotros elevamos a causa un eslabón cualquiera de la cadena. O sea, puedes decir, ¿y por qué? Por ejemplo, ¿por qué me dio gastritis? Pues porque tengo mucho estrés. ¿Y por qué tengo tanto estrés? ¿No? ¿Por qué no puedo lidiar con el estrés? Ah, bueno, pues porque seguramente tienes malos hábitos para enfrentar el estrés. ¿Por qué tengo esos malos hábitos para enfrentar el estrés? Ah, pues porque de chiquito tuviste un trauma. Ay, ¿por qué? Ah, pues porque es de una enseñanza de tu familia. En fin, puedes establecer un eslabón. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me dio la bacteria? Ah, pues porque bajó tu sistema inmunológico. ¿Pero por qué bajó mi sistema inmunológico? Ah, pues porque tenías estrés. Ah, ¿y por qué el estrés me generó el... No, otra vez. Ya, porque es genético, porque es de vidas pasadas, porque el karma, porque... En fin, ¿no? Podemos elevar a causa un eslabón cualquiera de la cadena. Eso es lo que nos dirían ellos. Ahora, lo que dicen es, la enfermedad tiene dos elementos, ¿no? Nos habla del pasado y también nos habla del futuro, en medida en que algo del pasado se está manifestando, algo del... Y las... ¿Qué quiere la enfermedad que pase? ¿Y qué significa la enfermedad en mí? Ojo, ¿eh? No tiene que ver con que yo tenga la culpa, no tiene que ver con la causa principal. Entonces, lo que dicen, hay varias etapas, ¿no? Dicen, la primera etapa, esto sí hay que verlo con claridad, la primera etapa es que se anuncia en la mente como un tema, una idea o una fantasía. Ahora, ¿cómo sé que ya se asomó este tema, esta idea o esta fantasía que viene de mi sombra y que eventualmente se podría convertir en una enfermedad cuando pasa a la luz? Y la cosa es que no tenemos consciente lo inconsciente. Tras. Entonces ahí ya nos deja como un poco desarmados, pero a la vez dice, lo que pasa es que podemos estar más conscientes cada vez de estos pensamientos, de estas ideas, de estos temas recurrentes, de estas fantasías. Y entonces podemos darnos cuenta antes de que llegue a manifestarse como una enfermedad, porque lo pasamos de la sombra a la luz. Por decirte algo, y ahorita vamos a ver, cuando llegas a las preguntas, llegas justamente a cómo empezó en el inconsciente. Y entonces lo primero que pasa, a lo mejor por tu mente, es, ya no quiero este trabajo. Pasa, ya no quiero este trabajo. Oye, y pasó por allá atrás y luego dijiste, no, pero es que no puedo dejar este trabajo porque la verdad es que si no, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? Y no puedo pagar la renta y ya, cancelado a la sombra. O yo debería, la verdad es que parar esta relación. Yo debería ya terminar esta relación. Se queda en la sombra y luego dices, ay, ¿cómo quiero a esta persona? No, y la verdad es que si esta persona no estuviera en mi vida, yo la verdad es que sería muy infeliz. O, uy, no, es que sí me hace mucha falta. Yo, sin el dinero de esta persona, pues, lo que sea, el dinero, la presencia, la compañía, el cuidado de esta persona, yo no podría sobrevivir. Y se pasa a la sombra.
Entonces, se presentó primero, se anunció en la mente como un tema, como una idea o como una fantasía, y luego empieza a manifestarse en el cuerpo. Entonces lo que ellos dicen es, después empieza con algunos síntomas leves, luego sigue por una enfermedad inflamatoria, eventualmente se puede convertir en algo crónico y mortal y al final acaba en la muerte. Y acabo de leer una frase increíble de ellos porque dice, pues entonces todo acaba en la muerte y al final todo acaba en la muerte. Entonces, ¿qué chiste, un poco qué chiste tiene? No dicen eso ellos, lo digo yo. Y lo que dicen ellos es que sí, sí, porque la muerte es el mensaje final y el mensaje de la muerte siempre es el mismo, que es libérate, libérate del yo. No estás nada más en este cuerpo, no existes nada más en este cuerpo. Obviamente ellos tienen en este sentido una visión espiritual acerca de esto. Bueno, entonces eso sería ya, bueno, el último de los estados. Pero te digo, pasa primero por la mente, se va a la sombra y entonces eventualmente se empieza a presentar como síntomas cada vez más graves que pueden llevar incluso a la muerte o puede detenerse alguna de las etapas antes. Entonces ellos establecen 4 reglas. Y ahorita te voy a contar las reglas, pero antes de llegar a las reglas, si todavía estás aquí y sientes que esto te está haciendo un poco de ruido o que te está haciendo sentido, ponme una manita que ponga su dedito hacia el costado. Hacia el costado que quieras, puede ser uno o el otro, no sé. Ponme una manita que apunte su dedo. Y si estás en retransmisión, también me gusta saber que llegaste aquí a la retransmisión, así que puedes poner un dedito hacia arriba. ¿Qué te parece? O dedito hacia abajo. Entonces, los que estén aquí en vivo, pónganme... Ay, no le atino aquí al cuadro. Un dedito hacia un costado y si lo estás viendo en retransmisión, un dedito hacia arriba o hacia abajo. Ok. Entonces, a ver, quiero preguntarte. ¿Quieres saber cuáles son las reglas para interpretar y analizar? Están apuntando justo otra vez lo que te decía, al pasado y al futuro, y sobre todo a la significación. Muchas veces, creo que esto se los digo muchas veces en las sesiones terapéuticas, y es, no eres culpable, ¿no? Hace unos días ponía yo esto que dice Christian Northrup. No soy responsable por la enfermedad, pero soy responsable de lo que se está estando aquí frente a mí. Sí soy responsable de mirarlo y soy responsable de hacer algo de eso y soy responsable de traer desde la sombra a la luz para poder resolver esto. Y puedo tomarlo como un camino de aprendizaje, como un camino de sanación, o puedo tomármelo como una condena y como una tortura y como una culpa y decir, claro, entonces es que porque tuve ese mal pensamiento un día, por eso seguramente me dio gastritis. No, a ver, no te tortures por eso. Porque el pensamiento me dio gastritis, la verdad es que quién sabe. A lo mejor tuviste ese pensamiento recurrentemente y ese pensamiento en realidad llevaba a otra enfermedad. ¿Cómo sabes que verdaderamente esa sombra es la que lleva a ese síntoma? No es una relación causal. Desde donde lo miran ellos no hay una relación causal y no sirve de nada mirarlo desde ahí. Lo que sirve es mirar para qué me sirve construir con eso. Entonces, en ese sentido, soy más de esta idea de que las cosas, un poco del sentido más budista como yo lo entiendo, que las cosas no pasan por algo, sino pasan para algo. Y en ese sentido la enfermedad pasa para, no pasa por. Si lo quieres ver que pasa por, ahí te vas a quedar buscando las causas y entonces sigues una y otra vez en el pasado en lugar de construir desde el presente y hacia el futuro. Ahí está la diferencia. ¿Sirve revisar el pasado? Claro que sirve revisar el pasado. En las terapias hacemos mucho eso. Pero si solo te el pasado, entonces no te actualizas y no puedes caminar hacia el futuro. Venga, entonces Andy ya dijo, sí, ya vi unas manitas ahí, Nancy, Andy, Abril, muchas gracias, Ana Pao, ya me pusieron manitas, y Andy dice, sí, sí quiero saber cómo. Ahí les van las reglas. 4 reglas que establecen Rudiger y Rudiger Dahlke y sigo sin poder pronunciarlo, Detlefsen. Yo creo que se debe decir así, pero Detlefsen
A lo mejor ellos me dirían, no se pronuncia así, se pronuncia Dveslas. Porque estamos en México y hablamos castellano, y donde quiera que hablemos español o castellano, pero podemos castellanizar, es Detlefsen y Dalke. La primera regla: renunciar a las aparentes relaciones causales. Tras, ¿qué es lo que te acabo de decir? Ya, deja de buscar en las relaciones que tú crees que son la causa. Es que, es que comí mucho picante. Es que seguro fue porque le contesté bien feo a mi mamá. No, es que seguro fue desde aquella vez que me caí. Deja de buscar en estas aparentes relaciones causales. Entonces, la primera regla para interpretar es ver la manifestación cualitativa y subjetiva. Y fíjate que esto es interesante en estos autores, porque lo que dicen es, aquí es un poco como la interpretación de los sueños. Si tuvieras un libro de la interpretación de los sueños, a ver, alguien si estás aquí y has leído el gran libro de los sueños o algo así, por favor, nada más dime ahí, sí, lo leí, o yo, o manita, o algo así. Porque todos hemos tenido la curiosidad, ¿no? Ay, ¿qué significará soñar con agua? Y ahí vas y buscas. Gran diccionario de los sueños, ¿no? Gran enciclopedia de la interpretación de los sueños. Y ahí vas, porque quieres saber qué significa el agua. Y entonces te dicen, el agua son emociones y representa a la madre. Y tú, oh, te estoy inventando, ni siquiera sé si eso significa, ¿eh? O quiero saber qué significa soñar con bosque. Y ahí vas y buscas, gran diccionario de los sueños. Dime qué significa soñar con bosque. Hola, Cel, ¿cómo andas? Y entonces te dice, el bosque significa la profundidad del alma. Ah, sí, órale. Ya, no, pues ya entendí, claro. Nancy Manita, vientos. Que dicen, obviamente, que han buscado el significado de, yo sé, porque yo soy una curiosa, igual que ustedes. Entonces, a ver si me cuentan, díganme con cuál han buscado. Mar, agua, bosque, caída, ¿no? ¿Qué más seguro? Muertes de otras personas, mi propia muerte, ¿no? A ver si me cuentan, ¿eh? Échenle ahí en los comentarios con qué han soñado y qué han buscado en el diccionario de los sueños. Y ellos dicen, es que si tú buscaras en el diccionario de los sueños, te va a dar más o menos una pauta, pero el significado solo depende de ti. Tendrías que buscar a lo mejor ahí, si hay algunas señales de por dónde puede ir, te da una guía, pero la manifestación es completamente subjetiva. Porque aunque el mar pudiera significar, por ejemplo, emociones, tú y yo no tenemos las mismas emociones. Y lo que representa para ti las emociones no es lo mismo que para mí. Para ti puede ser algo prohibido, para mí puede ser algo inexplorado, para alguien más puede ser algo deseable, para alguien más puede ser algo tabú, en fin. Entonces la misma palabra, emociones, el mismo concepto puede ser algo muy diferente para cada uno de nosotros. Boda, sexo, claro. Oh, gran diccionario de los sueños. Dime qué significa soñar con sexo y boda con Henry Cavill. Ah, y pues no te lo contesta, ¿verdad? Pero yo te deseo felices sueños como ese. Soñar con familiares muertos, claro, ese es un clásico de hoy y siempre. Entonces la interpretación de la enfermedad, lo que dirían ellos, es completamente subjetiva, es personal. Hay pautas, pero tendríamos que revisar particularmente para ti qué significa. Ahorita les voy a dar más pautas para ver cómo hacer eso. Segunda regla: analizar el momento de la aparición de un síntoma, de cualquier síntoma, es de cuando se presenta el síntoma, a veces tiene que ser el momento exactamente anterior, las 24 horas antes, o el momento poco alargando el tiempo, puede ser que seguramente te ha pasado si has tomado terapia conmigo. Lo primero que te preguntaría justamente es, ¿desde cuándo sientes esto? Y ahí se empieza a revelar justamente qué te está diciendo la enfermedad.
Entonces, oye, ¿desde cuándo sientes ese dolor de espalda? Ay, pues yo creo que desde hace como 4 años, sí, yo me acuerdo que hace 4 años pues, sentí por primera vez el dolor de espalda. Oye, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida? Ay, pues es que ya estaba muy mal la relación con mi marido. No, yo me acuerdo que tenía, te cuento historias que he escuchado. Yo me acuerdo que yo tenía ya toda la carga de la casa, que mi marido no tenía trabajo y yo ya dormía muy mal, empecé a dormir muy mal y entonces ya, o sea, ya no aguantaba la espalda y ya, o sea, ya le tenía que decir a mi marido de ese entonces que se cambiara de la cama porque yo ya no podía dormir, ya no me acomodaba en ningún lado. Y dices, mira qué interesante, ¿qué te está revelando el síntoma? ¿Por qué aparece en ese momento en específico? Entonces, segunda regla, analizar el momento específico de la aparición de un síntoma. Ahora, tercera regla. A ver, si vamos bien hasta aquí, pon un número 3 para que te diga la tercera regla. A ver si. Porque igual y ya dicen, ya me dio el miedo y ya le corro, ya no quiero saber la tercera regla. Entonces pon un número 3 si quieres saber la tercera regla y aquí te leo. Si me quieren contar más sueños, está bueno. ¿Sí? Los sueños siempre son súper interesantes. Hace unos días tuve un sueño, ay, yo aquí de chismosa, ¿eh? Pero hace unos días tuve un sueño, fue muy loco, porque en el sueño yo estaba soñando que estaba a merced de unos señores muy horribles, fíjate, de unos señores muy horribles, pero eran personas, y que yo tenía que hacer lo que estas dos señores me decían, ¿no? Y eran como un poco como monstruosos. Bien, Andy, ahí está el 3. Eran como un poco monstruosos y me obligaban a estar encerrada en como una especie de tapanco. Y entonces yo tenía que mandar un mensaje al mundo para que me salvaran de eso. Y entonces yo les mandaba un mensaje y decía, en el mensaje, decía yo, me tienen prisionera y tienen pelos en las manos, tienen manos peludas. Y entonces me desperté y después de un rato caché, fíjate cómo es lo simbólico y lo inconsciente, un poco para contarte, es muy personal, alguien podría decir, pero ¿qué significa que sean personas monstruosas, no? Y buscas gran diccionario de los sueños. ¿Qué significan las personas monstruosas? Que seguramente le temes a personas de tu familia. No sé, ¿no? ¿Qué significa que te tengan encerrada en un tapanco? Tapanco es el inconsciente colectivo. No sé, estoy inventando lo que sea. Y entonces desperté y los gatos estaban haciendo un desmadre y me despertaron y querían comer y no sé qué. Y dije, claro, ellos son los que tienen las patas peludas y me están obligando a hacer cosas que no quiero, como despertarme y a vivir en un tapanco, que es decir, a librarme de ellos y cerrar la puerta porque tengo que vivir encerrada para que estos estúpidos gatos me dejen en paz. Fíjate. Y inmediatamente que desperté, caché eso de los monstruos con patas peludas. Son estos güeyes con patas peludas, los gatos que me están obligando a algo. Y ahí fue fácil, estuvo rápida, eso estuvo muy obvia, ¿no? Pero hay unas que no son así de obvias. Tercera regla. Entonces, si lo conviertes en un principio simbólico, lo que tienes que ver es que el síntoma te dice algo de la sombra y es lo que representa, no es lo que es lo que representa y qué representa en el plano psíquico. Entonces, ¿qué representa? Por ejemplo, ahí diríamos, cuenta, tengo gastritis. ¿Qué representa tener ardor? ¿Cómo se siente el ardor? ¿Qué pasa con el ardor? O cómo se siente, por ejemplo, el dolor de una pierna, ¿no? Simbólicamente, ¿qué significa? ¿Cuál es el principio que rige a ese síntoma? La inmovilidad, por ejemplo, o la imposibilidad de ayudar, en fin, lo que sea. ¿Cuál es el principio que representa ese síntoma? Abstrae el principio. Y recuerda, está en el plano simbólico. Y lo traemos desde la sombra. Ahorita te voy a dar la cuarta regla que también te va a ayudar justamente a interpretar. Y con esta cuarta regla también trabaja Liz Bourbeau cuando trabaja con el libro de Ámate, sana tu cuerpo, ámate.
ella va hacia estos pasos también, o sea, sigue esta misma línea, esta misma escuela de la enfermedad como camino de Rudiger Dahlke y Thorvald Detlefsen. Insisto en decirlo a ver si un día me sale. Y las preguntas que te tienes que hacer, dice la cuarta regla, es ¿qué me impide este síntoma? ¿Y qué me impone este síntoma? O sea, ¿a qué me obliga? La pregunta que pone Liz Bourbeau es ¿a qué me obliga? Y aquí se revela el tema central de la enfermedad. ¿Qué me impide este síntoma? ¿Y qué me impone este síntoma? Porque lo que está ahí es lo que estaba en la sombra. Y lo que diría después Liz Bourbeau, justamente esto es lo que nos revela. El qué me impide este síntoma es lo que mi sombra me está diciendo que ya no quiero hacer. ¿Qué me impone este síntoma? Es a dónde me lleva, a realizar qué. Nuevamente, ¿no? Esta cosa de la realización, la enfermedad me lleva, me obliga a algo. Y ahí se revela la sombra. Ana Pau me dijo, ahí tengo miedo, pero no tengas miedo, porque justamente, o bueno, sí ten miedo, pero lo interesante es qué hago con este miedo, porque este miedo también que empieza, recuerden, en esta primera etapa como un tema, como una fantasía, como una idea nada más, y entonces si no le dejamos ser, pues entonces se va a manifestar en alguna sintomatología que puede llegar desde lo más leve hasta lo más grave. Entonces, dicho lo cual, creo que lo interesante, si estás aquí, estás viéndolo ahora y en este momento tienes una enfermedad, quiero que te preguntes esto. ¿Qué me impide este síntoma y qué me impone este síntoma? ¿A qué me obliga? Porque eso a lo que me obliga es a lo que me estoy negando. Porque eso que me impide también es a lo que me estoy negando. Es lo que viene desde la sombra del inconsciente y encuentra su realización en la enfermedad. ¿Qué hubo? Bueno, pues básicamente este es el marco general de la enfermedad. Integrar lo que está en nosotros en la sombra. Que no todo puede estar en la luz y que traer desde la sombra eso que no quiero ver de mí, como les acabo de contar, esos mis monstruos peludos, ¿no? Con manitas peludas, traerlos al consciente, traerlos a la luz, es una forma de integrarme desde lo primero que te dije, desde este sentido de que en el Tao la sombra y la luz están integradas y dentro de la hay luz y dentro de la luz hay sombra. Y cuando entiendo que soy estas dos partes y que puedo jugar e ir a una y a la otra, estoy más en la unidad, ¿no? Lo que dicen ellos es claro, el último recurso para llegar a la unidad, desde un sentido espiritual, sería la muerte. Pero todo el tiempo estamos cerrando círculos, llegando a la unidad, en tanto que permitamos estos procesos de actualización de nuestras propias creencias y de nuestro presente y que le permitamos a la enfermedad también traernos al presente. Una de las cosas muy fuertes de la enfermedad es que cuando tenemos dolor no podemos estar en ninguna maldita otra parte más que en el dolor. El dolor te trae al presente. Y dicen ellos que también me parece súper fuerte es, ¿sabes qué? La enfermedad te hace honesto. Esta frase a mí me parece demoledora. La enfermedad nos hace honestos. Justo porque lo que dice es, me impide y me impone cosas y las trae desde la sombra, que es lo que yo no he querido ver. Es donde yo no he sido honesta conmigo. No lo he querido ver, lo he pasado para allá atrás, le barro y pongo la alfombra encima y entonces la enfermedad te dice, pues no, mi ciela, ¿cómo ves que aquí estoy? ¿Cómo ves que has querido ver? Te lo traigo. ¿Qué piensas? Si estás aquí todavía en este live, me da mucho gusto que te habla a ti. Ahora sí que, como dicen, que te habla la Virgen, pero yo no soy la Virgen, pero que te habla la Virgen desde arriba y que te dice, y sí, mana, ¿qué crees que sí? Si crees que esto te habla a ti, ¿qué te parece si ahora pones una carita que el ojo? Ciérrame un ojito. El que quieras. Cierra un ojito y ahí pon. Si esto te habla a ti, guiño. Y si esto no te habla a ti, si sientes que
esto no te dice nada, déjalo pasar. Déjalo pasar, esta información. Grandes intrigas. Pau, ¿qué pasa cuando naces enfermo? Y de nuevo, la pregunta de Rudiger y Dahlke no iría en torno a cuál es la causa, sino simbólicamente qué se está presentando ahí y qué camino hay que seguir. Y lo fuerte aquí es que el camino a seguir digamos el principio a seguir acaba siendo para los padres, ¿no? Incluso que él o la bebé lleven, te digo, incluso hasta la muerte, ¿no? No sabemos, la verdad es que en ese sentido, gracias Nancy, Ana, Pau, Cel por sus caritas, no sabemos qué hay antes de la vida y no sabemos qué hay después de la vida. Tenemos hipótesis, queremos creer algunas cosas, pero bueno, hay quien cree que antes de la vida nosotros elegimos nuestro camino y decidimos que vamos a venir a trabajar ciertas cosas. Hay quien cree que antes de la vida estaba la gracia eterna y una vez que muramos regresaremos a la gracia eterna de Dios. En fin, hay muchas teorías de qué pasa antes y qué pasa después. La invitación de Dahlke y de Debrecen, y recuerden, esta es solo una teoría, no es la verdad absoluta, sino simplemente es un enfoque para mirar la enfermedad, es que lo veamos como algo simbólico que nos sirve para hacer cosas en el mundo, para trabajar con nuestras emociones y con nuestra sombra. Entonces, en ese sentido, yo creo que la enfermedad del bebé o de la bebé representaría la sombra de los padres y sería un camino de trabajo para los padres y un camino pues de buscar y explorar el inconsciente que te impone y que te impide este síntoma de la persona enferma que es ese bebé. Y esa es la otra. Nosotros la verdad es que no sabemos tampoco si somos, por ejemplo, como personas, síntoma de alguien más, si nuestra enfermedad, por ejemplo, mental o social, puede ser el síntoma de algo más grande. Si empezamos a ver de lo macro a lo micro y del micro a lo macro, entender, por ejemplo, que una sociedad está enferma, sí, o sea, si vemos como sociedad, estoy pensando aquí con ustedes, si pensamos que la sociedad mexicana, por ejemplo, es una sociedad básicamente enferma de sobrepeso y de diabetes, y dejamos las causas nuevamente, y nos vamos al principio, y nos vamos al principio simbólico y a la sombra que eso representa, ¿qué diría eso de la sociedad? Entonces, si el bebé representa simbólicamente algo, pues ¿qué representa para los padres? Ese sería el camino de exploración, digamos, de estos autores. Insisto, si lo viéramos desde otro enfoque, el camino de exploración sea otro, ¿no? O sea, hay desde el camino, por ejemplo, de muchos caminos espirituales, dirían, por ejemplo, que el bebé viene a cumplir cierta función en el mundo y que, pues, a lo mejor está desde lo simbólico. Muchas gracias por estar conmigo esta noche. Este tema está súper chido y creo que también te puede dar muchas herramientas para que empieces a analizarte y a comprenderte y a dejar de culpabilizarte y más bien ver que esto simplemente es una manera de tu propio sistema de manifestarse, de tu propio sistema de encontrar una vía para dejar salir algo que estaba en lo y que ahora que está en la luz lo puedes mirar, lo puedes tener frente a ti, lo puedes hacer consciente y puedes hacer algo al respecto. Hacerte responsable ante la enfermedad y no por la enfermedad. Muy bien. Andy, muy buen. Y nos vemos el próximo jueves. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, avísenme y lo vamos preparando. Yo soy Denise Matienzo, yo hago acompañamientos terapéuticos con técnicas de liberación emocional. Entre ellas a veces exploramos justamente cuál es el significado de la enfermedad. Finalmente, cuando trabajamos en sesiones, cualquier eh,
sentimiento desagradable o no aceptable o cualquier emoción, para mí es equivalente y lo exploro pues como si fuera un síntoma. Síntoma, qué significa ese síntoma, cómo lo convertimos en principio y al final es qué te impide y qué te impone. Entonces, también un poco puedes hacer esta labor para tratar de verificar qué está pasando en tu vida. Cuando todavía está, por ejemplo, en un malestar, en una sensación desagradable y todavía no se presenta como un síntoma físico. Y entonces puedes traerlo desde una sombra que no está tan profunda, sino desde una sombra que está aquí más cerquita del consciente. Es una forma de explorar. Nos vemos pronto. Que estén bien. Cuídense mucho. Por favor, manténganse a salvo. Nos queremos vivas y nos queremos sin COVID. Venga, prométanme que se cuidan. Besos. Bye.